Arranca la gira asiática de Donald Trump. Va a copar probablemente los principales titulares a lo largo de esta semana, sobre todo por el esperado cara a cara entre Donald Trump y Xi Jinping, que se producirá este jueves, pero la primera parada ha sido en Japón y Tokio le ha extendido la alfombra roja al presidente estadounidense. Le ha recibido con toda esa pompa y fastuosidad que tanto le gusta, aunque más allá de lo simbólico del día de hoy, la clave estará en la reunión entre Donald Trump y la recién llegada primera ministra Sanae Takaichi, quien pretende hacer de su máxima prioridad afianzar y estrechar todavía más los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Japón. Vamos a hacer una lectura no solo de la gira asiática y de qué esperar, sino de los principales puntos que pasan ahora por la política nacional estadounidense. Lo hacemos con Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, ¿cuál ha sido tu primera impresión, reacción ante el recibimiento ante cómo ha recibido Japón al líder estadounidense, a Donald Trump? Sabemos que son dos países con una estrecha relación, sobre todo una relación quizás más bien de desigual, de dependencia de Japón hacia Estados Unidos a tenor de la Segunda Guerra Mundial, de cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, un Japón que tiene intereses fuertes, un Japón que también de alguna forma quiere demostrar que está del lado de Estados Unidos versus China. ¿Qué lectura debemos hacer de cómo se relacionan ambos países? Bueno, pues una vez más vemos cómo Trump es recibido con todos los honores. Yo creo que todos los países han aprendido la lección de que a Trump le gustan mucho estos fastos, ser recibidos como la principal figura mundial, y todos consideran que haciendo esta estrategia van a conseguir una predisposición mejor de Trump a la hora de conseguir acuerdos comerciales, económicos, de defensa. Y Japón pues está siendo un caso más, como ya vimos hace pocas semanas que sucedió con la visita de Donald Trump al Reino Unido. Las relaciones de Japón con Estados Unidos, efectivamente, desde la Segunda Guerra Mundial, son muy estrechas, con una dependencia sistémica de Japón hacia Estados Unidos desde entonces. Eso sí, Japón es un país que supo aprovechar muy bien las oportunidades que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial de tener el respaldo norteamericano, hizo muy bien sus deberes, consiguió crear una economía, pues la economía más dinámica del mundo. Fue durante varias décadas un sector exportador enormemente competitivo y, curiosamente, en los años 80 se convirtió en la principal diana de Donald Trump. Cuando Donald Trump empieza a destacarse un poco políticamente, sus primeras declaraciones, la primera vez en la que Trump asume una postura política pública destacada, es precisamente para criticar a Japón y para exigir que hubiera un mayor proteccionismo por parte de Estados Unidos ante las importaciones que llegaban de Japón. Fue muy duro en ese sentido, presionó mucho, y realmente lo que estamos viendo ahora a escala global, principalmente centrándose en China, pero vemos que repite los mismos patrones prácticamente a escala planetaria, pues ya se pudieron ver entonces. Ahora las relaciones atraviesan, yo creo, un buen momento por necesidad de Japón de consolidar esa relación en torno a la seguridad, a la defensa ante una China cada vez más potente. La estrategia de Trump ha funcionado con respecto a Japón, como está funcionando al final con respecto a muchos otros países, en el sentido de que han tenido que aceptar unos aranceles del 15% y han tenido que aceptar un programa de inversiones japonesas en Estados Unidos también bastante importantes en los próximos años. Y bueno, pues vemos eso, como poco a poco, con esta estrategia negociadora tan agresiva
donde pone, para empezar, unos mínimos muy altos en la negociación, lanzando órdagos. Siempre al final recula un poco Estados Unidos, pero sí que consigue resultados que probablemente si nos hubieran preguntado un año atrás, 2 años atrás, que iban a llevarse a cabo, pues no nos los hubiéramos creído. De momento, la gira asiática de Trump está funcionando bastante bien, a la espera de lo que ocurra el jueves en el esperado encuentro con el presidente chino, claro. Claro, y de ese encuentro, Daniel, ¿qué podemos esperar? Porque hoy los mercados hacen una lectura bastante favorable, esperan que haya una tregua comercial entre Estados Unidos y China. Vemos también la reacción en activos refugio, como es el caso del oro, que desciende ante una expectativa de menor turbulencia. ¿Qué podemos esperar de este cara a cara? Todo apunta a que se va a conseguir un acuerdo. Por eso están Ujú. reaccionando así Wall Street, las bolsas asiáticas. Efectivamente, estos indicadores económicos van todos en la misma dirección. Y no creo que las señales que esté enviando Estados Unidos en forma de expectativas positivas se trunquen de repente. No convendría en absoluto a la economía norteamericana, a Estados Unidos. Yo creo que se va a alcanzar un acuerdo. Esa amenaza de haber subido al 100% los aranceles que se manejó durante los últimos días ya parece que está descartada, que está desechada. Y como ya comentamos la semana pasada, hay tres principales puntos que además Trump hizo públicos y que es lo que más va a insistir en las negociaciones, que va a ser en volver a recuperar unos niveles de exportación de soja hacia China que sean iguales que los que había hace unos años, antes de que en el primer mandato los chinos decidieran penalizar la política comercial de Trump hacia ellos con la soja, que es muy importante, y también electoralmente para Donald Trump, pensando en las midterms del 2016, porque hay varios estados agrícolas del Midwest donde la exportación de la soja a China es muy relevante y, claro, Trump está recibiendo presiones en ese sentido, quiere llegar a un acuerdo que satisfaga a la población de estos estados. Por otro lado está el tema del fentanilo, que se lleva también hablando bastante sobre esto. Según Donald Trump, China no está haciendo lo suficiente para evitar la exportación de esos precursores, de esas sustancias químicas de uso normalmente farmacéutico e industrial que llegan a los laboratorios mexicanos para crear esa droga sintética, el fentanilo, que tanto daño está causando en Estados Unidos. Y, claro, a pesar de que China ha dicho por activa y por pasiva que es algo que escapa a su control, que desde su Departamento de Sanidad han intentado hacer ver que están haciendo todo lo posible, pero que al final son miles de empresas que exportan productos que en sí mismos no tienen ningún tipo de efecto contraproducente para la salud, que es muy difícil son muy difíciles de controlar, pero bueno, van, yo creo que también a llegar a un acuerdo en ese sentido, porque China le está mostrando su voluntad de hacer todo lo posible para evitar que eso al final se convierta en fentanilo que llega a Estados Unidos. Aunque China también está insistiendo mucho en que el problema es la demanda y que realmente Estados Unidos tiene que mejorar en su labor interna a la hora de reducir el consumo de fentanilo en el país. Ujú. Y claro, esos son dos puntos muy importantes, y luego tenemos también el de las tierras raras, que es la principal carta que ha manejado China para presionar a Estados Unidos, unas tierras raras de las que dependen muchos sectores de la economía norteamericana, y que varias veces China ha amagado con controlar su exportación hacia Estados Unidos, lo que pondría en un brete a la economía estadounidense. Y también, desde ese punto de vista, parece que se están produciendo avances. Por supuesto, Estados Ujú. Unidos tendrá que hacer también contraprestaciones. China les va a exigir reducir los aranceles en algunos productos tecnológicos
o productos acabados que ellos, bienes de consumo, exportan hacia Estados Unidos. Es cierto que en los últimos tiempos, aunque esto ya forma parte de una tendencia a largo plazo, se está reduciendo el déficit comercial de Estados Unidos frente a China. Obviamente los aranceles de los últimos meses están jugando su papel, pero ya es una tendencia que venimos advirtiendo en los últimos años. Estamos hablando de cifras muy distintas a las que había hace 15, 20 años, donde llegó a tener un déficit comercial de Estados Unidos de 300.000 millones de dólares. Ahora estamos en torno, creo, 85, 90.000, es decir, cifras que nada tienen que ver con el pasado. Y lo dicho, sería muy, muy extraño que el jueves no se llegara a un acuerdo y no se publicara abiertamente que las relaciones chino-estadounidenses en el ámbito comercial están bien, funcionando, y probablemente eso vaya a dar mucha estabilidad a los mercados financieros, al sistema económico global, en definitiva. Daniel, ¿crees que, como última cuestión, saliéndonos un momentito de la gira asiática en estas últimas semanas, bueno, sobre todo desde una entrevista que concedió a The Economist Steve Bannon la semana pasada, se vuelve a hablar de Trump 2028 como de una posibilidad, o un tercer mandato del presidente? Sabemos que por la 22ª enmienda no estaría permitido que un presidente esté en el cargo más de 2 mandatos, pero Steve Bannon aseguró que había un plan, que ya había un plan para permitir esa vía. Claro, a Donald Trump se le pregunta por ello y Donald Trump no lo confirma, pero tampoco lo ha descartado. Más allá de si podríamos tener o no una tercera candidatura de Donald Trump, ¿crees que se está insistiendo especialmente en ese mensaje Trump 2028 simplemente para que tenga alguna especie de calado en la narrativa y en la dinámica de la opinión pública? ¿Hay alguna intencionalidad por lo que tanto se esté hablando ahora de ello? Bueno, sí, realmente Steve Bannon yo relativizaría de todos modos su capacidad de influencia en la actual administración. No es una persona que actualmente forme parte de su círculo más íntimo. Él sí que forma parte un poco del movimiento MAGA, pero ya no tiene el acceso muy íntimo que tenía pues a principios de su primer mandato con la administración Trump. Dicho esto, es verdad que hay voces que de vez en cuando van lanzando esta posibilidad. El propio Trump lo ha hecho en alguna ocasión. Las bases del movimiento MAGA estarían encantadas de que esto pudiera pasar. Y yo creo que Donald Trump, que ahora es el rey todopoderoso dentro del campo conservador en Estados Unidos, le gusta jugar con esa ambivalencia. Hoy ha hecho unas declaraciones en las que volvía a insistir en que no parece una posibilidad que tenga sentido, pero es verdad que tampoco dice nunca un no rotundo. Hay varias posibilidades. Hay, por ejemplo, la posibilidad de que se presentara J.D. Vance o Marco Rubio y que Donald Trump fuera como vicepresidente, y que luego, una vez que fuera elegido la candidatura republicana, dimitiera el presidente y Donald Trump, como vicepresidente, pasara a ejercer la presidencia. Él dijo que eso no iba a pasar, pero es una posibilidad que no se puede descartar al 100%. También existe la posibilidad de que se presente alguno de sus hijos, que también en alguna ocasión en el pasado han mostrado su interés, tanto Donald Trump Jr., el primogénito, como Eric, con lo cual pues también podemos ahí tener una posibilidad de que uno de sus hijos sea presidente y en la sombra pues el padre siga siendo realmente quien lidere las operaciones, quien sea el presidente en la sombra. Yo veo que es una posibilidad remota. Efectivamente, como tú has dicho, la 22ª enmienda lo prohíbe taxativamente desde el año 1951. Hay gente que se pregunta por el caso de Franklin Delano Roosevelt, pero es que el caso de Franklin Delano Roosevelt es diferente porque todavía no se había aprobado la 22ª enmienda. Es verdad que había un pacto tácito
de que solo un presidente estuviera 2 mandatos, pero nada lo impedía. Ahora sí, y cambiar la Constitución en Estados Unidos no es nada fácil. O sea, que se presente el 2028 Donald Trump directamente lo veo completamente imposible. ¿Que haya algún tipo de subterfugio? Yo creo que todavía es pronto. Vamos a ver qué ocurre poco antes de las elecciones, unos meses antes, un año antes. Ahí será el momento de la verdad. El poder es muy adictivo. Donald Trump efectivamente está absolutamente endiosado y le costaría mucho renunciar a un tercer mandato, pero ahora mismo a mí me parece que no tiene mucho sentido, aunque ellos creo que van a seguir jugando con esta ambigüedad, no van a descartar 100% esa posibilidad, primero para que la gente vaya preparándose por si al final utilizaran algún tipo de subterfugio para ello, y luego también para descolocar a sus oponentes, para descolocar a las filas demócratas y que no sepan a qué se van a tener en el futuro. Pues nos quedamos con ese análisis, con esa lectura. Como siempre, Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias. Un abrazo. Mucho gusto. Un abrazo. Chao.